Hoy tenemos un episodio que podríamos considerar transversal, de estos que también acaban siendo muy divertidos porque el tema es realmente interesante. ¿Te has preguntado alguna vez cuando te subes a un tobogán de estos de un parque acuático, o cuando estás en la piscina de un hotel, o en la piscina de un parque acuático también, si esto está cumpliendo con algún tipo de normativa? ¿Te has preguntado alguna vez si en alguna parte está escrito cómo tiene que hacerse para que tenga un grado de seguridad con las personas? Si te dedicas al mundo del mantenimiento de los hoteles, ¿alguna vez te has preguntado si en alguna parte alguien te puede explicar cómo tienes que hacer las cosas para saber si está permitido, si está dentro de norma o no? Si los seguros te van a cubrir o no. Como veis, el tema da para mucho y tenemos a un invitado que es un primerísima espada en este tema que vamos a tratar hoy, que, bueno, es todo esto que acabamos de comentar, englobado y disgregado, las dos cosas. Así que no te lo pierdas porque estés donde estés, te va a divertir bastante. Bienvenido, bienvenida a este podcast entre lápices y pantallas en el cual hablamos de todo aquello relativo al mundo del turismo, hospitalidad, hoteles, gestión de destinos, promoción, etcétera, etcétera. Todo aquello que llamamos en grandes rasgos hospitalidad. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos y este episodio vuelve a estar patrocinado por EASAEDRO. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Y como os decía, hoy tenemos con nosotros a Javier. Muy buenas tardes, Javier. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Estamos ya deseando empezar a hacerte un montón de preguntas, pero antes de pasar a la actividad como tal y a que nos ilustres con todas estas cosas que tanto desconocimiento hay en el sector hasta el día de hoy, que todo esto va a cambiar, pues un poquito la pregunta de siempre. ¿Quién es Javier y por qué está aquí hoy con nosotros? Bueno, Javier es un profesional cada vez menos joven. Tengo mis 36 recién cumplidos, pero bueno, de joven de espíritu, que trabajo en precisamente lo que has comentado, ¿no? En seguridad acuática y fundamentalmente la práctica totalidad de nuestro trabajo es con hotelería, con turismo, con hospitalidad. Y bueno, soy el director de The Fun Lab, que es un poco la firma de ingeniería que es mía, junto a mi socio Santiago, somos dos socios. Pues una de las dos personas que estamos liderando el proyecto y concretamente quien lleva todo el área estratégica y de negocio. Pues mira, algo que solemos dejar para el final, pero que íbamos a hacer al principio es cómo te pueden encontrar, cómo se escribe la página web para que la gente te tenga localizado y sepa cómo poder contactar contigo, así ya de entrada. The Fun Lab, bueno, como suena en inglés, es el laboratorio de la diversión de funlab.es. Ahí tenemos toda nuestra web. En LinkedIn también somos bastante activos, así que en los dos canales donde mejor nos pueden encontrar. Y te pueden buscar como Javier Salvador, que no le hemos dicho el apellido. Correcto, soy Javier Salvador Marín en LinkedIn y ahí subimos bastante contenido de nuestra temática. Y ahora que ya estás localizado y que todo el mundo puede encontrarte, que esto es algo que solemos decir al final del episodio, pero que creo que hoy era procedente para todo lo que vamos a hablar, que quien quiera ya te localice, pues ahora hablaremos de este tema de la seguridad de los parques acuáticos y todo esto, pero antes vamos a conocerte un poquito más. Y es, Jolín, ¿cómo llegaste a donde estamos ahora? ¿Cómo ha sido este comienzo? ¿Tú empezaste en el mundo puro y duro de los seguros o empezaste en otro lugar? No. Yo, o sea, mi carrera profesional, esta es mi tercera actividad profesional más formal, por decirlo así. Yo terminé la carrera hace ya unos años, me vine a Madrid a hacer unas prácticas en marketing. De ahí volví a Valencia, que es donde estamos nosotros y donde soy originario yo, aunque yo estoy viviendo actualmente en Madrid con mi familia. Yo empecé una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con turismo. Era una empresa, un fabricante de embalaje alimentario. Que bueno, sabes que en Valencia hay muchísimo industria del sector de agroalimentario, pues bueno, empecé a trabajar ahí y de ahí una empresa de headhunting me contactó, vi un poco mi perfil, muy relacionado con negocio, con marketing, con comunicación y bueno, también bastante temas internacionales y demás. Y entonces di el salto primero a un fabricante precisamente de atracciones de ocio acuático. Y ahí es como realmente empecé en este sector. Estuve casi unos 4 años más o menos y desde ahí, justo coincidiendo con mi mudanza a Madrid, como decía, por temas personales de mi actual mujer, fue cuando emprendí y monté The Fun Lab. Hace ya 5 años y medio. Llevamos ya oficialmente. Esto de FanLab podría sonar como una empresa de eventos, ¿no? O algo así más, digamos, festivalero. Sí. Y sin embargo, pues te dedicas a algo, digamos, mucho más serio, aunque en el ámbito de la diversión, ¿no? Pero claro, ¿cómo ha sido esto de que alguien se fijara
en una persona que está trabajando en el ámbito del embalaje alimenticio, como para temas de desarrollo o para temas que se acercaran más al mundo del seguro. ¿Cómo ha sido esto de que se hayan fijado en ti? ¿Algo ha tenido que pasar por el camino? Bueno, ese primer salto que yo hice, ¿no? De ese mundo de embalaje alimentario a una empresa fabricante, ¿no? De parques acuáticos, fue realmente más que la temática en sí, fue un poco el desarrollo de unas funciones o de un proyecto. Entonces, en ese momento se me encomendó bastante joven, en ese momento tendría unos 25 añitos, 26 añitos, y me dio una responsabilidad del área de marketing y toda la estrategia comercial, y había un proyecto internacional bastante chulo. Y a raíz es como empecé a trabajar en esta empresa y me metí de lleno en el campo. Luego sí que es verdad que de esta empresa a cuando yo ya monté mi propio proyecto personal, aunque no me salí de la temática, sí que es verdad que la actividad es completamente diferente, ¿no? Mientras que la empresa anterior, bueno, lo que te decía, hacía proyectos, instalaba proyectos en hoteles. En este caso, nosotros no fabricamos, no comercializamos, no distribuimos productos, sino precisamente, y como yo digo siempre, nos dedicamos a hacer todo aquello que a nuestro criterio faltaba en el sector, esas carencias que había en el sector de servicios o de gente especializada, de asesores técnicos especializados y, en último lugar, pues de inspectores acreditados de seguridad. Y esto ya da mucho de qué hablar. Es decir, hay muchas formas de enfocarlo. Vamos a empezar por un extremo y vamos a ver si llegamos hasta el otro o si por lo menos avanzamos bastante. Y es que, claro, alguien se plantea que va a hacer una instalación acuática, pues por ejemplo en su hotel, Uh-huh. o a lo mejor pues dentro de un centro comercial o en un parque recreativo o incluso lo que sería parque acuático, ¿no? Y claro, alguien se puede preguntar, ¿y puedo hacer lo que yo quiera? Eso por una parte. Por otra parte, ¿estamos hablando de encomendarnos al sentido común? Por otra parte, ¿ese sentido común está plasmado en alguna norma? Y desde el otro punto de vista de las personas que se dedican a precisamente, pues a lo mejor al diseño o que se dedican al mantenimiento de este tipo de instalaciones, me consta que hay muchos de ellos que dicen, "Jolín, estoy haciendo algo encomendándome precisamente a mi sentido común, o a lo mejor estoy echando algún tipo de producto en el agua porque la empresa que lo comercializa me ha convencido de que es un producto estupendo y que va a mejorar la eficiencia de la piscina, o a lo mejor es más saludable para las personas o lo que sea, pero ¿me avala en algún punto que este producto que esté utilizando esté validado por alguien para que no me digan que me lo estoy inventando yo? Entonces podemos afrontar todo esto desde muchos puntos de vista y yo creo que precisamente este último sería por el que deberíamos empezar. Cuando alguien se plantea, pues a lo mejor echar ciertos productos en el agua o algún modo de desinfección o cualquier cosa, ¿en qué punto está la normativa con respecto al mercado? Muchas veces el mercado va más deprisa que la normativa y tiene que adaptarse la normativa a posteriori. En este caso, cuando alguien, pues yo qué sé, me imagino un comercial que llega a un hotel, habla con la persona de mantenimiento, le dice, oye, mira, si a la piscina le echas este líquido o este gel o lo que sea, esto va a desinfectar más o es menos nocivo para las personas o lo que sea, y esta persona que tiene que decidir si lo implementa o no, ¿a qué se puede, digamos, agarrar para que les vaya, jolín, pues lo suficientemente respaldados de que no les digan, y esto tú, mañana, yo qué sé, a la gente le salen unos granitos y quién fue el listo que decidió poner aquí este producto, ¿no? ¿Esto hasta qué punto está avalado o cómo va esto? ¿A qué ritmo va la norma? Bueno, lo primero, y creo que lo que has dicho es lo más importante, el sentido común, por supuesto, incluso aunque cosas que desconozcamos la norma, porque hay bastante desconocimiento en general en el sector, y ahora entraré un poco más en detalle porque hay diferentes aristas, ¿no?, que podemos tocar. Pero antes que nada, aunque no sepamos de norma, sentido común. Es decir, esto que estoy haciendo puede generar un problema para la gente y si no, pues voy a preguntar a quien corresponda ayudarme. Yo dividiría la respuesta en tres ámbitos. Por un lado tenemos lo que es la seguridad y el cumplimiento normativo desde el punto de vista del tratamiento higiénico-sanitario que tienen las piscinas en general, independientemente de si hay un tobogán de por medio, de si hay una piscina de niños o es una piscina de adultos. Esto queda reflejado en una legislación tanto nacional, que es el Real Decreto de Piscinas, como las legislaciones, que aquí viene otro problema que a mi criterio, y es que cada comunidad autónoma tiene una legislación autonómica específica
en lo que tiene que ver fundamentalmente del tratamiento higiénico-sanitario, ¿no? Es decir, al final, qué químicos puedo utilizar, cómo tiene que ser el pH, la cloración que le doy, si salina, si tradicional o lo que sea. Entonces, yo diría que quizás esta es la parte que hay un poco más de control en general, ¿no? Porque ya no solamente es algo que piscinas hace 50, 60, 70 años que tenemos y en hoteles, por supuestísimo, también, hay un poco más de experiencia en el campo, hay más conocimiento, hay un poquito más de formación y luego también hay una cosa importante y es que las piscinas, desde el punto de vista burocrático, desde el punto de vista público, en lo que serían las mediciones de este pH, de este cloro, es lo único que se hace por parte de inspectores autonómicos o que puede haber potencialmente esas inspecciones, esas revisiones por parte de la administración. No solo eso, sino que los hoteleros, los que sean de mantenimiento o de personas técnicas que me estén escuchando ahora van a estar de acuerdo conmigo. Hay hay unos sistemas de control propio en el cual tenéis que subir una información a un portal y demás. Esto por lo que respecta a la parte higiénico-sanitaria, ¿no? Lo que decías de qué producto puedo poner y que no afecte a la piel o no afecte al buen uso por parte de los huéspedes. Y luego entramos en un terreno más pantanoso, que es el diseño, tanto de lo que son diseño, la seguridad de lo que sería la piscina por un lado, y lo mismo para lo que sería el diseño y la seguridad en general de lo que tiene que ver con toboganes y otras atracciones de ocio acuático, ¿no? Los parques acuáticos para niños, independientemente si son hoteles o si son de atracciones externas. Claro, porque aquí ya entramos en normativas europeas, normativas internacionales. Son normas técnicas realmente. Es decir, no tiene el carácter de una directiva europea, una legislación europea de obligado cumplimiento o de obligada certificación, ahora entramos un poco en ello, pero sí que son normas técnicas de cómo tienen que ser los estándares de seguridad a la hora de diseñar y funcionar o operar estas atracciones. Y además son normas que en cualquiera de los países de Europa, incluso más allá de la Unión Europea, pues Turquía, norte de África, hay una serie de países que también se regulan bajo estas normativas europeas. Ahora, si quieres, te puedo profundizar. Y, por ejemplo, se me ocurre, si vuelvo al ejemplo antes de que yo soy un comercial y le ofrezco a alguien de mantenimiento un producto para desinfectar la piscina, por ejemplo. ¿Esto implica que para que ese producto sea válido o esté homologado tiene que estar dentro de algún tipo de listado? ¿O lo que busca la normativa es medir los efectos del producto y no tanto que el producto esté validado de antemano en cuanto a lo que decías antes, por ejemplo, a la alteración de pH o a la alteración de las características del agua? ¿O existe un listado en el que dices, oye, mira, si tú quieres, como fabricante, que tu producto se pueda utilizar en una piscina de un parque acuático o de un hotel, para que esté cubierto por la norma, tiene que estar en esta lista de productos? ¿Cómo funciona esto? Sí, a ver, yo creo que es un poco una mezcla de ambas. Es decir, no. La norma busca más, o al menos el Real Decreto o el Real Decreto Autonómico correspondiente de cada comunidad autónoma, busca más entrar en esas mediciones, ¿no? en esos requisitos que tienen que ser a nivel higiénico-sanitario, mientras sí que es verdad que a nivel de productos, bueno, hay buenas prácticas, hay también una serie de productos que se autorizan o no por parte de Europa, pero no están explícitamente tan recogidos en lo que sean estas normas, ¿no? Pero sí que es verdad que todo el mundo sabe qué productos se puede utilizar o cuáles no. Eso desde el punto de vista este. Si nos vamos ahora a lo que serían, por ejemplo, me dices, oye, ¿qué materiales se pueden utilizar en la fabricación de un parque acuático, ¿no? Unos toboganes, por ejemplo? Pues bueno, ahí la norma ahí sí que no se mete nada en qué equipamientos están homologados o no, ni muchísimo menos, ni qué materiales hay, pero sí que te pide que cumplan los requisitos, ¿no? Unos requisitos en todos los sentidos, a nivel de, como por ejemplo, un tobogán acuático, todos pensamos, tenemos una plataforma de acceso, tenemos una plataforma arriba del todo antes de hacer el deslizamiento y luego tienes el propio tobogán, ¿no? El propio tobogán en el que te deslizas y llegas hasta la piscina o hasta una pista propia del propio tobogán, que es un hidrofrenado, como se llama. Bueno, sí que te está pidiendo unas variables físicas que tiene que tener estos equipamientos. Y tiene que tener unas condiciones pues a nivel de el ancho, el alto de la barandilla, un poco parecido, que de hecho me lo dicen mucho los turoperadores con los que lo cobramos, me dicen, es que se parece mucho a veces en estas mediciones con lo que son, por ejemplo, los balcones, ¿no? de los hoteles, ¿no? Evidentemente.
es lo mismo. O sea, de hecho, curiosamente, hablando con un técnico, un teleoperador, que le comentábamos un poco acerca de la normativa, me decía, joder, pues si es lo mismo, ¿no? Te está diciendo un poco la misma altura, mismo todo. Y pues obviamente lo que se busca es que la persona no se caiga al vacío. Entonces, bueno, ahí sí que se mete muchísimo más, por ejemplo, el tema del parque acuático, de lo que sean alturas, atrapamientos de manos, atrapamientos de dedos, que no sea ninguna parte que pueda estar que pueda hacer daño, ¿no? Que sean todos cantos muy redondeados, cantos muy suaves, que no haya ningún punto en el que el usuario se pueda meter en algún sitio que no deba y que esté bien bloqueado el acceso. Entonces, estamos hablando casi, para que te hagas una idea, más de 100 y pico, casi 200 puntos que se revisan en una inspección, por ejemplo, a nivel de este equipamiento. Y lo que se refiere, te voy a preguntar, ya hemos llegado a este punto, te voy a preguntar dos curiosidades. Una técnica en cuanto a la estructura y otra de ocupación. Entiendo que habrá unas delimitaciones de, por ejemplo, cómo tiene que ser de grande esa plataforma para que quepa un máximo de tantas personas, que debe ser ese máximo, digamos, aforo de todas las plataformas para llegar a la parte alta del tobogán y poder lanzarse desde ahí. Entonces entiendo que eso se corresponderá con algún tipo de carga máxima que deba soportar esa estructura, que al final acaba siendo muchas veces una estructura de tubos, ¿no? O de barras de madera, que acaban siendo pues un tipo cercha, ¿no? Por así decir. Y por otro lado, eso sería una parte, digamos, técnica como que de números. Y por otra parte, te iba a preguntar si se define ese tema de aforo y de ocupación. Es decir, cuando un parque acuático está muy lleno de gente y a lo mejor pues hay mucha gente de espera para llegar a una planta 4 o 5 donde pueda estar la plataforma alta, eso se recoge también en norma, es decir, mira, en esta estructura puede haber un máximo entre todas las plantas y escaleras y todo esto de tantas personas, y no dejéis que suba más gente porque lo mismo esto se nos dobla. A ver, ahí entran dos puntos. Por un lado, como bien has dicho perfectamente, parte de los requisitos que hay cuando se hace una revisión de que todo cumple norma es que por parte del fabricante o por parte de la construcción o del instalador en este caso, haya un estudio de cargas que se llama de la plataforma. Es decir, eso es uno de los puntos que nosotros, por ejemplo, como entidad acreditada de inspección, chequeamos, ¿no? Que haya habido ese trabajo previo por parte del fabricante de hacer un cálculo de cuánto aguanta la plataforma. Mira, en este sentido, te voy a contar una pequeña anécdota. Nos pasó, nosotros, trabajamos principalmente en España. Principalmente tampoco, porque tenemos gran parte de nuestro negocio en España, pero bueno, viajamos por todo el mundo y nos pasó con un proyecto que teníamos hace un par de años en México, los primeros que hicimos en la zona de Caribe. Claro, venía en este caso el hotelero, y me decía, oye, es que vosotros me ayudaríais a hacerme un cálculo estructural y demás. Digo, bueno, pues como ingeniería, ¿no? Digo, bueno, pues lo miramos, tal. Y dice, es que me dan miedo los huracanes que se me salga volando la plataforma. Claro, son cosas que hasta que nosotros aquí en España, pues, a ver, el cálculo estructural está más pensado sobre todo a nivel de, oye, ¿cuánta gente me aguanta que esté subiendo por la escalera y que esté ahí esperando en la zona de espera y demás? Pero claro, estamos hablando de otros países, en otras latitudes, que sus problemas van también por la parte de, oye, necesito que me aguante tanto las personas arriba, pero que incluso si no hay, porque hay un huracán, que no se me vaya volando el tobogán, ¿no? Entonces, ese cálculo estructural es muy importante. Que no tenga que llenar la plataforma de gente para que no se vuele. Casi, sí. Pero bueno, yo no me presento voluntario, ¿eh? No, porque puedes salir volando tú y luego va el tobogán detrás. Y luego de la segunda parte que comentabas, ¿no? A nivel de aforos, hay una cosa interesante en la normativa de toboganes, por ejemplo, y es que dentro de, claro, nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? La normativa de toboganes tiene como dos partes, por decirlo así. Se mete mucho en cómo tiene que estar diseñado la estructura, el tobogán, los juegos, las dimensiones, los diámetros, etc., los materiales y todo esto. Y luego hay una segunda parte que también se centra bastante en cómo tiene que ser la operación de un tobogán. Es muy interesante, porque se mete desde número de socorristas, depende de X casuísticas, hasta, como bien decías, no aforos exactamente, pero sí que te da indicaciones de cómo tiene que ser la plataforma y en base a ello se calcula un poco el aforo que puede ser. Para que te hagas una idea, la normativa te dice hasta incluso de peldaños que tiene que tener hasta llegar a un siguiente descansillo, por ejemplo. Claro. Entonces te dice, una plataforma, tú tienes X de escalones, descansillo, X escalones, descansillo, ¿no? Incluso te dice si es caracol, si no es caracol, o sea, entra mucho más en eso. Y ya en base a eso, y aquí viene el punto interesante de la norma, es que la norma te pide que el fabricante o instalador te haga un análisis, un documento de análisis de evaluación de riesgos desde el punto de vista del fabricante, pero es que luego el operador, y esto es unas cosas que a veces se falla un poco más por parte del hotel, que tener un tobogán no solamente, me lo ha montado el fabricante, incluso si te lo ha montado perfectamente el fabricante, está todo perfectamente instalado, todo cumple norma, tú luego tienes que trabajarte la operación. Tienes que tener gente
que diga, oye, yo como operador, este es mi documento de evaluación de riesgos, por un lado, y mi documento de manual de operaciones específico, en el cual tú con tu equipo, con tus personas, con tus profesionales y con tus protocolos, tienes que definir y dejar por constancia, por escrito, cuáles van a ser esos protocolos de operación. Desde el punto de vista de qué pasa si llueve, qué pasa en este tobogán. Si caen 4 gotas y chispea, ¿puedo abrir o no puedo abrir? ¿Qué pasa a nivel de colas? Prefiero que la cola se me haga... Perdón. Prefiero que la cola se me haga en la plataforma o prefiero que se me haga antes de acceder a la plataforma y que sea una cola física en la propia abajo. Pongo un monitor abajo para controlar las personas, pongo un semáforo abajo. Es decir, eso depende todo de la operación. Es crítica en este caso cómo se involucra el parque, el hotel o el operador en sí en operar esta atracción. Y claro, me viene a la mente que cuando alguien esté, hablabas antes de que normas técnicas, ¿no? Entonces entiendo que alguien cuando se ponga a redactar esa documentación o a pensar en ella, necesitará, vamos a decir, una experiencia. Voy a poner un paralelismo para que nos entendáis todos. Imaginaros que vosotros estáis calculando una estructura de vuestra casa. Y claro, tú puedes calcular esa estructura para que soporte, imagínate, 500 kilos por metro cuadrado, 1000 kilos por metro cuadrado o 3000 kilos por metro cuadrado. Es cuestión de diseñarlo correctamente y dimensionarlo directamente. Pero claro, tú te preguntas, ¿pero para cuánto lo tengo que hacer? Y existe una normativa que te dice, oye, pues para una vivienda de estas características tienes que considerar esta carga, ¿no? Entiendo que esa guía, cuando alguien se ponga a plasmar esa operativa que estás diciendo dentro de un hotel, que diga, bueno, pues vamos a planificarla, ¿no? Ya el fabricante nos ha dejado aquí algo que entiendo que está bien montado, pero ahora hay que planificar la operativa. ¿En qué me baso? ¿De dónde saco la experiencia o de dónde saco las cifras? ¿Será suficiente a lo mejor un monitor por cada 15 visitantes? O si pongo un semáforo en la parte de abajo, tendré que tener a lo mejor un equipo, un SAI que si se va la luz el semáforo se cambie de otro tipo, o un detector de presencia para que cuente las personas y el semáforo se ponga en rojo. Esa norma técnica, aunque no sea de obligado cumplimiento, está suficientemente definida como para que alguien se pueda ir fijando a modo, voy a decir entre comillas, porque la normativa no es un manual, pero sí utilizar un poco como guía en cuanto a ponerle números a las cosas. Sí, totalmente. Aunque también te tengo que decir que va a depender del factor que estemos analizando. Y yo siempre digo lo mismo, si tú quieres operar correctamente, imagínate, eres un operador, eres un técnico, eres un mantenedor, eres el responsable de ese parque acuático, yo siempre digo que tienes que revisar varias normas a la vez. Porque lo que pasa dentro del tobogán o lo que pasa dentro de una atracción, un parque infantil de agua, por ejemplo, o sea, lo que pasa ahí dentro sí que te viene en la normativa europea que te he comentado. Mientras que y ahí incluso te dice número de socorristas, en qué casos tiene que haber un socorrista en lo alto y en qué casos tiene que haber un socorrista en lo bajo. Está bastante bien definido esa parte. Incluso también te dice ahí señalética, cómo tiene que ser, la señalética de seguridad según normativa. Qué pictogramas tiene que tener, qué indicaciones tiene que tener, incluso qué idiomas tiene que tener. O sea, en ese sentido está bastante bien definido, pero se queda mucho en lo que pasa dentro de la atracción. Por su parte, cuando hablamos más a nivel de piscinas en general, en la piscina lo que te lo está marcando es la normativa autonómica de piscinas. Ahí sí que te dice cuánto número, depende de la comunidad autónoma en España, o ya dependerá de la nacional en el país de turno, sí que te dice qué número de socorristas tienes en función de lámina de agua, en función de X factores. Entonces va un poco por ahí. Yo siempre digo lo mismo, o sea, cuando eres un operador, revisa por un lado las normativas que hay de parques acuáticos, ¿no? De toboganes y de juegos, que son 2, y por su lado revisa la normativa que te corresponda en lo que sería la piscina. Y aquí quiero hacer un pequeño matiz, y es a nivel internacional, a nivel mundial, solo existen 2 sistemas normativos que entren en cómo tiene que ser un parque acuático. Está la normativa europea, N, ¿no? En nuestro caso en España la transposición se llama UNE-EN, ¿vale? Pero si no son las EN la que corresponda, mientras que en normativa americana es, para nuestros, seguro que tienes oyentes en Latinoamérica, en Estados Unidos y en otros países de la zona, las normativas ASTM. ASTM es exactamente lo mismo, pero para allí, para el continente americano. Nosotros hemos hecho un estudio comparativo y más o menos, aproximadamente, en torno al 94-95% de los puntos son exactamente iguales. Son iguales las 2 normativas, son prácticamente iguales, con un pequeño margen de diferencia en
en 3 puntos, ¿no? Que sería, por un lado, la clasificación de los toboganes en sí, hay diferente forma de clasificarlos y claro, en función de la clasificación hay unos pequeños requisitos u otro. En segundo lugar, y esto es una cosa bastante curiosa, claro, las pulgadas no son centímetros perfectos. Entonces, hay veces que tú mides la altura de una barandilla y en la normativa europea te dice 1 metro y en la americana son 99,3, ¿no? Entonces, 99,3 centímetros. Entonces, hay pequeños matices ahí también que se notan. Y bueno, y a grandes rasgos, estos son las dos diferencias más importantes que hay. Cuando te pones a hacer algo de esto, aparecen cantidad de dudas y muchas veces, os voy a poner un ejemplo a quienes nos estéis escuchando. Te dicen, pues imagínate, estás haciendo un hotel y el ancho del pasillo tiene que ser tal. Imagínate que sea, vamos a redondear, para que sea una cosa absurda, que sea de 15 centímetros el ancho del pasillo. Y te cabe la duda, oye, y si me voy a medir en el suelo, hay un rodapié que tiene a lo mejor 1 centímetro por cada lado y entonces ya es de 98. Imagínate que tienes que poner una barandilla en el lateral. A lo mejor, pues para ayudar, imagínate una residencia de ancianos, por ejemplo, que tienen que tener en los pasillos un pasamanos para que las personas se puedan ayudar al andar. Ese pasamanos ocupa. Entonces, eso que ocupa el pasamanos, que a lo mejor son 10 centímetros, hay que restarlo del ancho del pasillo, entonces ya no cumplo normativa. O es al eje del pasamanos, o es al borde del pasamanos. ¿Qué pasa cuando el edificio tiene una pared inclinada? Dependiendo de la altura a la que midas, puede ser más ancho o más estrecho, dependiendo precisamente de que tenga a lo mejor pilastras encastradas o que tenga, como digo, una curva o que sea una pared inclinada. Surgen una cantidad de dudas enormes y muchas veces es muy complicado encontrar el punto normativo donde defina, pues mira, se mide en el suelo o se mide a 10 centímetros de altura o se mide pues en el punto en el que se tenga que tomar esa medición, ¿no? En algunos casos es muy claro, en otros casos no lo es. Y me estaba preguntando cómo se plantea el asunto de los toboganes. Ahora hablaremos de las piscinas. ¿Cómo se plantea el asunto de los toboganes con la accesibilidad? ¿Se considera que las personas, por ejemplo, que tienen problemas de visión pueden tirarse desde un tobogán? O utilizarlo, vamos, eso de tirarse desde un tobogán suena un poco como raro, pero sí que pueden disfrutar del tobogán. Personas que estén a lo mejor con problemas de movilidad, estoy pensando en sillas de ruedas, muletas, etcétera. ¿Hay una normativa que garantice que estas personas puedan subir a esa plataforma alta y lanzarse en el tobogán? ¿O se considera que como están en esa situación, lo que pues la normativa aconseja que no se utilicen en esos casos? ¿Cómo se plantea en estas situaciones? Pues es un buen punto, es un punto muy interesante y alguna vez ha salido en conversaciones con clientes y, bueno, y gente del sector en general y lamentablemente tengo que decir que no está cubierto ese punto aún, o al menos desde el punto de vista normal. Es verdad que la normativa se mete mucho más en lo que es seguridad del usuario y seguridad del diseño, en la fabricación y demás, y no entra tanto en accesibilidad pura y dura, ¿no? Pero es verdad que es un punto que creo que todos como industria, los que somos en la industria de los toboganes y parques acuáticos, pues deberíamos afrontar en algún momento. Sí que es cierto que se están haciendo bastantes avances desde el punto de vista de hacer atracciones, porque hay diferentes zonas atracciones, ¿no? Pensamos todos en toboganes, obviamente, que es lo más habitual y lo más espectacular, pero luego también hay parques infantiles de niños, hay zonas splash sin profundidad que se llaman ahora, que son las spray aéreas, splash aéreas, como lo que vamos a llamar, que son estas zonas que son con chorritos de suelo, lo encontramos en muchos centros comerciales, están incluso en jardines urbanos también estamos viendo mucho, y eso en hoteles también se están reconvirtiendo muchas piscinas infantiles con profundidad, se reconvierten en estas zonas con chorros, cubos, cañones y demás, que eso sí que son zonas 100% accesibles. Es una forma al menos de, si bien la totalidad del parque acuático no a priori no puede estar utilizado por una persona, en este caso vaya en silla de ruedas, pero sí que al menos se le da una opción para que no pueda perder la oportunidad de disfrutar del agua, ¿no? Y tener ese refresco o poder tener un ocio acuático y va por en esa línea. Sí, cabría preguntarse, es una cuestión a lo mejor filosófica, digamos, ¿no? Cabría preguntarse, imaginemos que se pone un ascensor para que pueda subir a lo mejor a lo alto de un tobogán y esa persona que está en silla de ruedas pudiera subir allí y lanzarse por ese tobogán. La cuestión, digamos, filosófica que te podrías plantear es si la normativa debería garantizar eso o si a lo mejor lo que haces es aconsejarlo
porque diga, oye, por mucho que queramos garantizar aquí que todo va a salir bien, pues habrá situaciones en las que es excesivamente complicado y ahí ya pues sería una cuestión, como digo, mucho más filosófica, que es algo que no existe en el resto de ámbitos, es decir, oye, pues en cualquier edificio tiene que tener acceso a cualquier tipo de uso, etcétera, que eso está clarísimo, urbanísticamente también, y en estas situaciones tan, digamos, llevadas al límite es donde podría surgir esa línea que tiene ese carácter filosófico. Y aquí también cabría preguntarse, por ejemplo, cuando comentabas que está a nivel, digamos, nacional, está definido todo lo que se puede echar a una piscina, cómo es el diseño, etcétera. Aquí la gracia del asunto está en plantearse cuando se llega a la innovación. Y esa palabra de innovación a veces está cargada de peligro, porque muchas veces se innova simplemente por variar, porque lo que hay pues ya lo ha visto todo el mundo y ahora llego yo que soy más listo que absolutamente nadie y pongo un material que no ha utilizado nadie, utilizo unas formas que no ha utilizado nadie y claro, aquí es donde me surge la pregunta, cuando alguien quiere innovar mucho, ¿puede seguir amparándose en la normativa? ¿Está lo suficientemente definida como para decir, oye, tú innova todo lo que quieras, pero dentro de estos parámetros para que estés amparado por norma? Ahora hablaremos del tema de seguros después. ¿Puede llegarse a innovar mucho y seguir amparado por norma? ¿O ya si y te vas a la parte de innovación es bajo tu cuenta y riesgo? Uf, buenísimo. Es A lo mejor es algo pregunta. sensitivo, a lo mejor te estoy preguntando a ti qué sensación te da. A lo mejor Mi con eso es sensación. más Sí, claro. no, y te puedo contestar incluso de lo otro. Más que sensación es mi opinión, ¿vale? Te voy a dar mi opinión. Yo he visto casos de que a veces el sector, la industria, los fabricantes han ido por delante de la norma, la mayoría de las veces. La mayoría. No significa que sea inseguro, no significa que sea inseguro, sino significa que a lo mejor han tenido que diseñar algo sin tener un patrón de referencia. O decir, oye, lo hago de esta forma entre X y Y y sé que estoy dentro de lo que me está marcando la normativa. Claro. Entonces, y la norma va después, ¿no? La norma un poco se adapta después a lo que la industria o se busca estandarizar cosas para hacerlo lo más seguro posible y que todos los siguientes fabricantes que quieran ir por esa línea pues tengan un patrón de referencia, ¿no? Nosotros, precisamente, mi socio y yo, formamos parte del Comité Técnico Europeo de normalización, que es uno de los comités que se encarga precisamente de estar continuamente dándole vueltas bueno, pues a cómo tiene que ser la norma, cómo se puede actualizar, normas nuevas de soluciones que ni siquiera existen o ni siquiera conocemos, el cómo poder seguir, ¿no? Entonces, quizás la respuesta, por concluir, sería si lo que se quiere innovar es algo pero que previamente está regulado, tienes el patrón de referencia. Lo tienes bastante sencillo. Simplemente, oye, quieres hacer un tobogán nuevo, los cauces, los diámetros, las dimensiones. No es lo mismo un tobogán también si te tiras tú con tu cuerpo que si te tiras con un flotador, por ejemplo, ¿no? A nivel de anchuras o a nivel de otras cosas. Si vas a hacer algo por ahí y tú puedes, en la medida de lo posible, acercarte a norma, fantástico. Si vas a hacer algo radicalmente innovador y no hay norma, sentido común, y aquí es una cosa que se ha hecho en el pasado en otros casos, es, bueno, pues busca en otras normas de otras industrias parecidas o de otros campos en la que te puedas acoger algo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Hasta hace unos años solamente existía norma para lo que, lo que respectaba a los toboganes, ¿no? Lo que tenía que ver con los toboganes, cómo tenía que ser. Pero no había ni una sola norma que te dijera cómo tenía que ser un cubo de agua. El típico cubo de niños de piscina infantil, que cae un cubo grande o un cañón o una cosa de un chorrito de suelo. Sí, ya te entiendo, sí, Zonas infantiles, ¿no? Zonas infantiles acuáticas. Pues hasta el año 19 no se aprobó una normativa europea de cómo tiene que ser esto. Entonces, ¿qué estaba haciendo la gente del sector? Bueno, me parece con muy buen criterio, ¿eh? Los fabricantes decían, si no tengo norma a la que acogerme, se iban a la normativa, también europea en este caso, de cómo tenía que ser un parque infantil en seco, de los que están en el centro de la ciudad, ¿no? En las calles o en los parques urbanos. ¿Por qué? Al final no dejan de ser atracciones que, aunque no llevan agua, pero más o menos tienen problemáticas similares, ¿no? Atrapamiento de dedos, que el niño no se pegue un corte, que no sean escalables y que el niño no se pueda caer. O sea, hay una serie de circunstancias que son similares, ¿no? Pues entonces, durante muchos años, los fabricantes de juegos acuáticos se iban contra normativa de parque infantil seco, porque ante la nada es mejor acogerse a ello. Entonces lo diseñaban acorde a esto. ¿Qué pasa? Que hasta 2019-2020, que llegó a una normativa, entonces, pues bueno, ya tienen un marco de referencia bastante más claro. Mira, una pregunta que seguro que te resulta a ti más fácil. Entendemos que hay una norma, digamos, de suelo, cuando hablamos de piscinas, ¿no? De lo que está en Sí. nivel suelo.
Hay otra norma que sería esta europea que estabas comentando, que sería para los toboganes. ¿Y qué pasa con los trampolines y plataformas? ¿A cuál de las dos pertenecen? Pues mira, los trampolines y las plataformas que cada vez están más en desuso, te lo tengo que decir también, cada vez se queda más en un ámbito más puramente deportivo, ¿no? Y cada vez menos recreativo por la profundidad que requiere. Queda recogido en otra norma europea del diseño precisamente de piscinas de uso público. Que esta es la tercera en discordia que te comentaba antes, ¿no? Tenemos por una parte la legislación autonómica, legislación nacional de piscinas, higiénico-sanitario, un poco más por ahí. Tenemos luego la norma que te decía de toboganes y juegos acuáticos y demás, norma europea. Y luego existen otras normas europeas que se meten más en esa parte de diseño de piscinas puro y duro. Es decir, cómo tienen que ser las barandillas, cómo tienen que ser las escaleras, cómo tienen que ser los sumideros. Súper importante, que es el mayor factor de peligro que hay a día de hoy de ahogamientos en piscinas, en hoteles. Los sumideros, el atrapamiento de los niños, atrapamiento de personas en un sumidero. Que ahora, si quieres, también me parece un tema súper interesante para tratarlo porque es una de las mayores preocupaciones que me consta a mí que turoperadores y los equipos de gestión de calidad, de riesgos y demás de turoperadores más peligro o más problemática tienen, ¿no? O más precaución, por decirlo así. Y dentro de esta norma que te digo europea, de diseño general de piscina de uso público, hay un apartado específico que se mete en trampolines, precisamente. Entonces, está ahí. Es decir, que si alguien tiene en su hotel, me estoy imaginando una situación hipotética en la que entra, vamos a decir, una nueva gestora, sea dirección, sea propiedad o quien sea, y dice, ¿sabes qué? Le vamos a dar al hotel otro carácter, vamos a hacer que sea un sitio como más de aventura, y lo que vamos a hacer es en la piscina que ya tenemos, vamos a poner aquí en el lateral una plataforma, yo que sé, a 7 metros de altura, para que aquellos que se sientan con arrojo suficiente, pues salten de ahí, o de 10 metros o lo que sea, y se lancen a la piscina, ¿no? Y dices, ya, pero es que si tu piscina mide 1,5 metros, te estás arriesgando más de la cuenta, ¿no? De profundidad, estoy diciendo, ¿no? Sí. Entonces, tienen que tener un documento en el que diga, oye, si la plataforma está a 7 metros, la profundidad de tu piscina debe ser de tanto. Y si es de 10 metros de altura, debe ser tanto. Y si no tienes esa profundidad, no pongas la plataforma o pon algo más bajito o lo que sea. Tiene que haber unos números que establezcan esa proporción entre profundidad y la altura de la plataforma. Eso existe. Sí, y no solamente de profundidad, sino también de área de seguridad, que se llama. Es decir, sí. Claro, o sea, no solamente es la profundidad, sino es, vale. Que no aciertes en el tonel este de los circos, ¿no? Que saltan desde arriba y tengas un diámetro de 1 metro, ¿no? Y estamos hablando de unas áreas, unos diámetros, unas áreas de seguridad que se llaman de aterrizaje, bueno, o de llegada, bastante amplias, ¿eh? Estamos hablando de que si tú tienes una piscina de hotel, que es verdad que en Caribe, por ejemplo, o en Latinoamérica, pues, o en otras zonas, otros destinos, pues son piscinas más grandes. En España, justamente, las piscinas son más reducidas porque el tamaño es el que es de los hoteles, ¿no? En comparación con otros destinos. Pero, claro, si tú mitad piscina tienes que dedicarla a la zona de seguridad de un trampolín, no te sale rentable de un trampolín. Y es un poco de los motivos por los que cada vez se están. Yo prácticamente ya no veo en ningún hotel un trampolín, muy rara vez. De hecho, en las piscinas, esto que está comentando Javier, pensad en estas piscinas que son en forma muy orgánica y que tienen a lo mejor un puentecito que las cruza. Y que hay gente que tiene esta tentación de saltar al agua desde el puentecito. Y que te ponen estos carteles y dicen, no saltes desde el puentecito. ¿Por qué? Porque esta zona de seguridad no solamente es que tengas que acertar en caer dentro del agua, sino que puede haber alguien abajo que se cruce y le caigas encima pues a alguien de mala manera, simplemente por saltar de manera indebida. En este caso estaríamos hablando a lo mejor de lo contrario, no paséis por esta zona de la piscina porque puede caer alguien encima, ¿no? Que es lo que hay que definir, ¿no? ¿Quién no puede saltar o quién no puede pasar por ahí porque sí que se pudiera saltar? Es decir, que no solamente es una cuestión geométrica, sino que en este ámbito que estamos hablando hoy, la interacción con las personas, el tema sanitario, el tema social, el tema de comportamiento, con el tema de diseño, hay una imbricación muy, muy grande. Y sí que me gustaría ahora ya entrar un poquito en esta bajada a tierra y decir, pues bueno, lo que has comentado ahora es un muy buen punto de partida. Empecemos por ahí. Lo que suele ser los mayores riesgos dentro de estos diseños de estas piscinas de hoteles o de parques acuáticos, estabas comentando que el principal es el atrapamiento en los sumideros que están en el fondo de la piscina. Correcto. ¿O te refieres a los laterales? No, los del fondo de piscina. Los laterales skimmers, a menos que meta un niño la mano hasta el fondo y tal, que ya tendría que ser como una negligencia propia del usuario, ¿no? Yo te digo más accidentes que ocurren
pues bueno, uno de los más frecuentes que lamentable, desgraciadamente, incluso a veces con una fatalidad importante, creo que todos alguna vez hemos visto la típica imagen en verano de que hemos visto la barriga de un niño totalmente me sale en inglés la palabra, los grills, ¿no? Que sería como la marca que te deja el propio sumidero. Sí. Esto es por atrapamiento, por succión que se llama. Y pueden pasar por varios motivos, pero bueno, uno de los motivos principales es que si tú imagínate que tienes una piscina y tienes 3 sumideros, ¿vale? Una piscina de hotel, 3 sumideros de recogida de agua que están conectados a una bomba de filtración y por algún motivo tienes uno o dos de esos sumideros bloqueados. Obstrucción, no funciona, están tapados porque no toca, se han bloqueado porque, yo qué sé, pues porque no se ha hecho todo el mantenimiento que debería y hay unas piedrecitas que lo obstruyen la recogida de aguas, pero tú la bomba de filtración la tienes calculada para recoger 3. Entonces, si tú, en vez de recoger en 3, y esa bomba, incluso la normativa esta europea que te decía, te dice hasta cuál es el flujo de agua, te dice cuál es la potencia que tiene que tener esa bomba, o en este caso, cómo unos tiene... metros cúbicos de agua. Pero tal cual, o sea, además debemos explicar, para que la gente nos vaya siguiendo, la diferencia entre caudal y presión, para que entiendan qué ocurre cuando de esos 3 se bloquean, por ejemplo, 1 o 2. ¿Por qué estamos diciendo que se vuelve peligroso? La diferencia entre caudal y presión, ¿cómo la explicarías para que la gente nos pueda ir siguiendo en la conversación? Porque este tema es muy importante. Bueno, es tan fácil como vamos a sacar números muy generosos, o sea, nada realistas, ¿vale? Pero imagínate que tú tienes 1000 litros en una piscina que tienes que recircular por un filtro y demás. Y tienes 3 filtros. Entonces tú, ese volumen de agua que tienes en tu piscina, para filtrar, tú tienes 3 puntos de recogida. Y tú tienes una bomba que puede ser de 4, 5, 6 caballos, 10 caballos, lo que corresponda a una potencia concreta. Entonces, está calculado para que en tres filtros recoja una agua a una presión, como comentaba. Claro, pero si tú, con la potencia que tú estás calculado para 3, lo haces en 1, estás recogiendo 3 veces más rápido o más potente o más fuerte el agua que lo que debería. Por tanto, lo que si tú a lo mejor pasas por un sumidero que está bien, pues bueno, nadie se queda atrapado, no hay ningún problema, notas un poquito así de cosquillitas, pero no pasa nada. Si multiplicas por 3 esa potencia de succión, sobre todo pasa en los niños pequeñitos, que son los que no tienen la capacidad de fuerza, ¿no? La fuerza física de salirse de ese momento de atrapamiento, se queda atrapado y no sale. Se queda succionado. Es como si tuvieras un aspirador que te esté succionando la tripa, la espalda o lo que sea y te esté dejando en el fondo y no te deje salir. Entonces, ahí es donde vienen muchos accidentes, ¿no? Muchos accidentes o muchos problemas que vemos pues bueno, problemas gordos, de ahogamientos, que muchas veces a lo mejor pasa un mal trago el niño y no pasa de ahí, ¿no? No pasa de 5 segundos bajo el agua, al final que se sale, pues porque un amiguito o lo que sea le ayuda a su padre o un socorrista. Pero bueno, en circunstancias muy extremas, pues ha podido pasar accidentes mucho más graves. Y esto, la solución práctica básica es el sobredimensionamiento. Es así no tiene por qué. Porque si pones diferentes puntos, imaginemos, para que la gente nos entienda un poquito de lo que estamos hablando, imaginaros aire acondicionado, ¿no? Si tú tienes un ventilador del cual salen unos conductos y esa ventilación, ese aire acondicionado, ese aire frío, pensemos, por ejemplo, en verano, ¿no? Sale por una única rejilla, lo que sale es un chorro de aire muy potente. Si tú lo divides entre 2 rejillas, pues ya sale la mitad de caudal de aire por cada una de ellas. Si pones 4, si pones 6, si pones 8, al final llega una situación en la que de manera muy uniforme sale un chorro de aire que ya tiene una presión mucho más baja, una velocidad mucho más baja, y entre la suma de todos esos caudales se consigue llegar a la temperatura. En este caso, si con pocos sumideros lo que se corre es el riesgo de que ante, digamos, cualquier incidencia haya un exceso de presión, de succión por parte de esos sumideros, pues en vez de tener 3, tienes 4, tienes 5, estás disminuyendo el riesgo, aunque estás multiplicando la necesidad de mantenimiento de esas piezas, pero estamos hablando también de algo que estadísticamente está provocando muchos problemas. Y aparte de esto, entiendo que habrá otras medidas que se puedan recomendar. Sí, yo esto lo veo sobre todo en piscinas que tienen más años, porque sí que es verdad que la norma que te decía yo, que concretamente, por si a alguien le interesa, es la UNE-EN o la EN, si es europea, 13451, 13451, si no recuerdo mal, apartado 3, que hay diferentes apartados, pues ahí viene una explicación
perfecta, exacta, de cómo se pueden hacer medidas en función del tipo de piscina que tú tengas, ¿no? Porque si tienes un sumidero conectado al filtro, ¿vale? Si tienes 2 sumideros, si tienes 3, te dice en función de la distancia que están entre ellos. Te dice incluso la normativa te indica un dibujito muy ilustrativo de cómo tienen que ser los espacios que hay en las rejillas propias, ¿no? El diseño de la propia rejilla. O sea, hay muchas... es muy didáctico y te explica todas las medidas que tú puedes tomar para tu operación de una forma sencilla y sin necesidad de hacer... Es que se adapta a cada caso, ¿no? Porque la normativa es consciente de que ha llegado más tarde que el nacimiento de la piscina. Entonces, la normativa te dice, en función de cuál sea tu casuística, aquí tienes la solución para minorar el riesgo al máximo posible. Entonces, sí. Y claro, aquí lo que te viene a la mente enseguida es, por una parte, si tú te metes a diseñar una piscina, que todo ese agua recircule, una cuestión de diseño, de evitar agua estancada, digamos. Y por otro lado, lo que te viene a la mente es la seguridad de que quien esté caminando por esa piscina, hablamos de temas de resbaladicidad y yo añadiría de visibilidad, ¿no? Entonces, el ver dónde está el borde de la piscina, que se note dónde está el borde de la piscina, no solamente visualmente, sino también en términos, vamos a decir, táctiles, para aquellas personas que tengan problemas de vista. Y luego también cómo son esos bordes, esos cantos, y que haya una diferenciación clara entre lo que es el ámbito cercano a la piscina y lo que es lejano a la piscina. También tiene que haber algún tipo de número por medio, ¿no? Que digan, cerca es esto, muy cerca es esto. Vamos a ver, muy cerca es esto, y ya a partir de aquí ya no está tan cerca, ¿no? Ya puedes poner a lo mejor otro tipo de suelo, ¿no? Habrá un tipo de distancias, habrá unos ángulos, habrá algo que se pueda poner, por ejemplo, en estos escalones que son interiores a la piscina. Uh-huh. Y que tantas veces tienen este problema, por un lado, de que puedan resbalar, y segundo, que si te resbalas, pues no tenga un canto el escalón tan punzante como para que enseguida sea lesivo. Entiendo que todo esto son, junto con lo del agua estancada, deben de ser como las mayores preocupaciones en el diseño, probablemente. Sí. Además, parece que aquí sea yo el gran defensor, pero es que la verdad es que en normativa, si yo mañana me pusiera a diseñar una piscina, si fuera un arquitecto, si fuera un ingeniero o un responsable técnico en un hotel, es tan fácil como simplemente seguir la normativa. Esta que digo yo, ¿no? La normativa de diseño y de equipamientos para piscina, porque te da las respuestas a todas las preguntas, lo que estabas comentando ahora, ¿no? A nivel de barandillas, a nivel de bordillos, a nivel de señalización, a nivel de cada X metros tienes que poner una señalética de la profundidad, de cuándo puedes poner un escalón, cómo tiene que ser la pendiente, si haces una pendiente tipo playa, ¿no? Cuando empiezas tipo playa y vas bajando en profundidad, cuánto tiene que ser la pendiente, cuántos grados. Bueno, es que viene todo recogido ahí, ¿no? De forma generalizada, mi experiencia lo que me está diciendo es... todas las que son piscinas nuevas, en la mayoría de casos se nota que estos aspectos de diseño se tienen en cuenta. De forma generalizada, con pequeños matices, con pequeñas cositas, pero de forma generalizada estamos viendo como sí que se tiene en cuenta, bueno, hasta en pequeños detalles. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos un parque de piscinas en España de los más grandes del mundo, es una barbaridad, o sea, es una industria para nosotros muy fuerte, somos de los países... Pues eso, no te sabría decir el número exacto, pero de los países que más piscinas tienen en todo el mundo, y muchas de ellas son, pues bueno, tienen 20 años. Es verdad que en el sector hotelero es un poquito menos, ¿vale? El sector hotelero es verdad que con todo el boom de reformas que hemos tenido en los últimos 10 años, últimos 15 años, ha habido muchísimas reformas en nuestro parque de alojamiento. Las piscinas también se han hecho reformas, ¿no? Pero aún sigue habiendo algunas que no han pasado por este proceso y son las que vemos que sí que, pues bueno, hay carencias desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, aquí habría que decir a los diseñadores, perdón que te haya interrumpido, hay que decirle a los diseñadores que no es lo mismo una piscina doméstica que una piscina que van a utilizar muchas personas. Muchas veces se tiene en mente estas piscinas que se hicieron en los años 70 en estas casas tan interesantes que tenían en el jardín, a lo mejor piscinas sin borde, pintadas de negro para que dieran sensación de un espejo y que no tuvieran profundidad. Y que, bueno, pues son piscinas en las que cuando hay un poquito de viento o sin que haya viento, pues se tiene de arena porque no tienen borde, por ejemplo, ¿no? Pero quedan tan bonitas que parece un charco, ¿no? Y se busca esa estética por encima de todo. A lo mejor eran piscinas que ni siquiera se utilizaban, pero que quedaban muy bonitas. Eso, pues oye, pues si te lo haces en tu casa bajo tu cuenta y riesgo, pues es algo que ni siquiera lo diría recomendable ahí,
pero tienes que cambiar el chip si estás haciendo una piscina donde van a ir personas de todo tipo y que puede haber personas que vayan más distraídas y que tienen que identificar dónde está ese borde, que no se puede levantar la baldosa cuando lo pises y que se te cuele el tobillo para adentro, que eso también entiendo que es algo que pasa, no sé si estadísticamente, es algo también muy que se ve muchas veces, ¿no? Alguien que mete el pie porque se ha levantado una baldosa o porque se ha hundido, ¿no? O alguna pieza del borde, o que porque alguien pues tenga un traspiés, pues vaya a ser muy peligroso. Aquí, para la gente que también nos esté escuchando y que sea un poquito en estos términos, cuando se habla de un riesgo, el riesgo consta de dos partes. Consta de la probabilidad del riesgo y consta del daño que provoque el riesgo. Entonces, algo puede ser muy arriesgado si es muy probable que se produzca, aunque el daño sea no muy importante, o también es muy arriesgado si, aunque sea poco probable, el daño que puede producirse es muy potente. Entonces, todo esto hay que cambiar el chip y pensar que no es una piscina para ti, sino que va a haber muchas personas que lo utilizan de diferente índole y hay que aprender de esa experiencia previa, ¿no? Y esta experiencia previa tiene una parte, digamos así, como que muy seca, pero también tiene otra parte que es como anecdotario, ¿no? Y entiendo que vosotros en vuestro trabajo tenéis que tener, como digo yo, en la cena de Navidad, cuando os juntéis todos, ahí tiene que salir un poco anecdotario de todo tipo y cosas que hayan sido no agradables, pero también tiene que haber otras en las que os echéis a reír, ¿no? Y digáis, Sí, es que fíjate tú, mira por dónde ha pasado esto, quién lo iba a decir y oye, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entiendo que cosas así seguro que tienes. bueno, si puedo contar no, no acabo, pero piensa que en 5 años, ¿no? En 5 años de actividad de la empresa, 4 años como entidad acreditada de inspección, bueno, hemos visto estamos rondando casi las 300 instalaciones auditadas en 4 años por parte del equipo técnico. Entonces, y en medio mundo, hemos estado por supuesto, España, pero no sé, Grecia, Turquía, Egipto, Marruecos, Italia, Croacia estuvimos hace 2 semanas, Egipto la semana pasada, en Caribe también estamos haciendo mucho. Entonces, al final, incluso ves ese choque también, ¿no? Esas anécdotas que te cambia un poco la cultura, pero bueno, hemos tenido de todo, te digo. Por supuesto, además, que una cosa que es importante, que nosotros no solamente vamos allí como inspectores a chequear estos puntos de norma que he dicho, sino que probamos las atracciones. Nosotros las probamos. O sea, nuestro equipo prueba las atracciones. Entonces, claro, al final yo siempre digo lo mismo, nosotros somos dummies andantes, ¿no? Somos los dummies que probamos, al menos es verdad cuando son nuevas, ¿no? Cuando ya son de un tiempo que ya existían, pues bueno, es más, dices, bueno, ya se han tirado aquí miles de personas antes, entonces, pero muchas veces nos ha pasado. De hecho, tenemos una anécdota en un establecimiento en Caribe, que bueno, acaban de terminar la atracción y bueno, dejémoslo que había un diseño un poco especial, dejémoslo ahí y entonces llegamos y bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo va todo? Tal. Y entonces, no, es que era una instalación con inflable, ¿no? Con una lanchita de estas que sería un hinchable acuático. Dice, no, es que hemos hecho pruebas con dummies de verdad, muñecos de los de hacer pruebas. Y me dice, y es que no sé cuántas de cada 50 Caen fuera. han salido volando. Claro, y entonces, claro, en ese momento que te cuentan eso así y te lo dicen como si nada, de, oye, pero tú eres el inspector, ya te apañarás. Y es como, oye, pero, a ver, no, entonces les ayudamos en ese caso, antes de probarlo, dijimos, no, vamos a hacer un estudio de ingeniería primero, vamos a estudiarlo bien, vamos a ayudaros, porque nosotros no podemos tocar la atracción, ¿no? No podemos ser juez y parte, ¿no? Pero sí que les podemos dar recomendaciones de, vamos a ver qué está pasando, asesoramiento técnico de vamos a cambiar esto, el cliente lo cambia y cuando ya vemos que está un poco más controlada la cosa, entonces ya nos tiramos, ¿no? Pero bueno, nos han pasado cosas de estas, nos ha pasado una vez esto es una anécdota también, un auditor nuestro, nosotros, bueno, esto no lo he contado, pero somos el partner de grandes tour operadores turísticos. Ahora hablaremos de eso porque me parece súper interesante Sí, también, ¿eh? Sí, no te ahora te lo preocupes, ahora lo cuento. No, pero mencionamos. bueno, simplemente que en una de estas visitas que hacíamos en nombre de tour operador, claro, tenemos dos tipologías, ¿no? O visitamos el hotel directamente porque nos contrata el hotel o el establecimiento de turno, o a veces somos la empresa auditoría tercera parte, por decirlo así, el tour operador nos manda para que ellos, a los destinos que ellos quieren, pues dice, pues mira, chicos, ahora os vais una semana a Turquía, a Antalya, y me hacéis 10 inspecciones, ¿no? 10 auditorías. Y más o menos está muy cerca, ¿no? Al final, los hoteles están a 20 minutos de distancia y tal. Y nos hacemos la ruta. Bueno, pues nos llama un auditor nuestro que se había equivocado de hotel y se había hecho el hotel de enfrente. Entonces,
Dice, Ah, bueno. porque no- Entonces dice, a ver, digo, ya he terminado de instalar, ya he terminado la auditoría. Digo, y bien, todo bien, sí, sí, súper amables, súper majos. Digo, dice, ¿qué? Dice, pero es que era el de enfrente. Claro, al final ahí es un destino que hay miles de atracciones de estas, entonces, bueno, se ha pasado de Y ahí lo eso, divertido es que te llega alguien y te dice, hola, vengo a auditarte el tal tobogán, por cual. ejemplo, y te dicen, pues pase, y a nadie le extraña. ¿Y tú quién No, eres? ¿Tú qué haces aquí? no, Usted no, pase además, y ya. no, dices, en ese caso, como veníamos de nombre tour operador, venimos de parte del tour operador fulanito, y como trabajan con él seguramente, porque al final hay destinos que trabajan muchas veces con los mismos, ¿no? Pues el TUI, Jet to Holidays o quien corresponda, pues sí, sí, pasa, tranquilo, tranquilo. Entonces, bueno, o sea, nos ha pasado alguna atracción de algún sitio, nos pasó en un proyecto en Albania, concretamente, un hotel nuevo, que era un desastre. O sea, hablando así de claro, fue un desastre. eh, Nos pasó, bueno, la historia era que nos dijo el hotel, llegamos, le dijimos, pero Alma de Cántaro, digo, ¿pero tú has visto esta instalación? Digo, ¿quién ha montado esto? Y entonces nos contó, joder, pobrecito, pero nos dice, no, es que el instalador que nos lo iba a hacer unas semanas antes se murió. Digo, ¿cómo? Dice, sí, sí, un señor se nos ha muerto y digo, ¿y qué hiciste? Me dice, pues nos tocó hacerlo con nuestro equipo, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido, que digo, lamentablemente y desgraciadamente este señor, pobrecito, pero quiero decir que nos ha pasado cosas de todo tipo, ¿no? También esta que te contaba y sí, sí, Y sobre sí. todo, aquí hay algo que sí que es verdad que lo estaba dejando para el final porque me pareció muy interesante cuando me enteré de que a vosotros, a ver, esto, el trabajo vuestro, alguien lo paga. Entonces, lo que me resultó muy, muy interesante es que puede ser a veces el hotel y puede ser a veces este tercero que estabas diciendo sea un tour operador, Ujú. el que se encargue de asegurarse de que las instalaciones acuáticas de los hoteles que ellos están, digamos, recomendando o a los que están llevando a las personas que les contratan, cumplan con una serie de requisitos. Y es algo que me parece muy notable y muy noticiable, el que haya estos tour operadores que se preocupen a esos puntos por la seguridad de las personas que trabajan con ellos. Sí que me gustaría, pues como te decía, al final es un trabajo que están pagando esos tour operadores porque el tema de inspecciones hay lugares donde aunque haya normativa, lo que no hay son inspectores, vamos a decir, oficiales o estatales o condales o como lo queramos llamar, y entonces el tour operador no dice, bueno, pues como no hay inspectores nos quedamos como estamos, sino que, pues yo me hago cargo de eso porque si voy a llevar gente allí, quiero estar seguro de que esas instalaciones están en condiciones o que cumplen con una cierta normativa, aunque sea una normativa técnica, que no sea de obligado cumplimiento, pero que les da a ellos un respaldo y son capaces de pagaros para que vosotros deis ese visto bueno al tour operador Ujú. y que el hotel quede además como validado para ellos. ¿Esto es Sí, así? tal cual, tal cual. Si me permites hacer un matiz en esto último que has dicho antes de entrar, técnicamente no hay ningún país del mundo que tenga inspectores de seguridad de toboganes, por ejemplo. Ninguno. O sea, no hay ningún país. Entonces, ellos lo que sí que puede suceder es que haya países que para aperturar el parque acuático, tanto la primera vez como anualmente, exijan por normativa, por legislación local o nacional, que haya pasado una inspección de seguridad. Que entonces es cuando entramos nosotros. Pero claro, nunca existe el inspector local. O sea, siempre tiene que ser empresas como la nuestra, que somos 4 en todo el mundo, ¿no? Al final somos 3, 4 en todo el mundo y por eso, lo que te decía, nos hemos ido a Croacia hace poco. Hay una serie de países que ya están exigiendo esta inspección anual. Pues, por ejemplo, recientemente Grecia lo aprobó para el año que viene, Croacia también lo aprobó para el año que viene. Desde hace ya tiempo Francia y otros países no aperturan un parque acuático si no tiene esta inspección de seguridad hecha, ¿no? El problema es España, que estamos ahí, España, algún país más del sur de Europa, que estamos en un limbo legal. No es de obligado cumplimiento, perdón, es de obligado cumplimiento, no es de obligada certificación o inspección. Eso es como estamos aquí en España. Y eso es un problema a la hora de los seguros cuando pasa algo. Claro, 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 es un problema porque, ¿qué pasa? Que un hotel que a día de hoy tenga un tobogán, un parque acuático, puede llevar 10 años con el parque acuático abierto, que por suerte para ellos no ha pasado absolutamente nada. Nadie les va a decir nada. Cumple normativa desde el punto de vista de que no hay ninguna exigencia legal de que pasen una inspección, excepto 2 autocomunidades autónomas en España, que son Madrid y Navarra, pero no son zonas muy turísticas en general. Pero bueno, el resto de comunidades autónomas no dicen nada, ¿vale? Pero ahora bien, si hay un accidente y sabemos cómo sucede, ¿no? Pues el típico cliente, usuario, denuncia o lo que sea, ¿no? O incluso la propia aseguradora dice, oye, ¿qué ha pasado aquí? Y vamos nosotros a hacer un peritaje, por ejemplo, u otra empresa, quien sea. Si se demuestra que no cumple normativa,
entonces ya no hablamos de un accidente, hablamos del terreno de la negligencia. ¿Vale? Entonces, por eso estamos en un poco limbo legal en España, Italia y algún país más del sur. Esto por eso. De Sí. hecho, me parece algo mencionable lo que estábamos haciendo, lo que estábamos diciendo de de Sí, los tour justo. operadores, porque además, en este caso, como es algo tan positivo, pues estabas hablando de TUI, Sí, por un ejemplo, sí, no. y, Tenemos dos tour operadores a día de hoy que públicamente comunicamos continuamente que somos partner, que son TUI y Jet2Holidays, que son dos de los más grandes que hay a nivel europeo. y es que Eh, Jet2Holidays, es que me quiero pararme un segundito o medio segundito en esto, porque por avatares de la vida ha caído en redes sociales como una especie de meme en el cual se hace como ver que todo aquello que tiene ese audio de Jet2Holiday, que bueno, lo podéis encontrar en cualquiera de las redes, no es algo humorístico, o sea, quiero decir, es algo humorístico. Claro, y sin embargo, lo que se está haciendo ver que sería como lo más cutre del mundo, cuando algo no funciona y le ponen este audio de Nothing Beats a Holiday, ¿no? Realmente estamos hablando de un tour operador que se está preocupando y está pagando dinero a unos certificadores para que se aseguren de que sus usuarios están yendo a lugares fiables. Tal Es cual. algo que me merece la pena el hacer este punto, ¿no? Decir, oye, a pesar de que haya un tema humorístico, sin embargo, estamos viendo que se preocupa y que eso da un tema tanto ético como profesional. Efectivamente, los tour operadores apuestan por la seguridad de sus usuarios, de sus clientes, por supuestísimo, por la importancia que tiene la seguridad, la certificación y demás, pero también un poco por un tema que ellos mismos son los que dan la cara ante si pasa cualquier circunstancia, si hay un accidente, si pasa algo, porque aquí no soy tan experto yo, ¿no? Pero por lo que me consta es que el cliente, el viajero, le contrata el paquete vacacional al tour operador, que incluye transfer, el viaje, el hotel, alguna actividad si la contrata extra, y si pasa cualquier cosa por este camino, es el tour operador el responsable de responder, ¿no? ante cualquier cosa que pueda pasar, y ya luego es el hotel el que ya le puede pedir sus responsabilidades también al hotel de forma indirecta. Entonces, claro, es un tema que al final, y un poco lo que estabas comentando, a mí me parece que la labor que están haciendo desde el punto de vista de seguridad, y no lo digo porque sea yo trabajando con ellos, sino que lo digo en serio, para que te hagas una idea, al final ellos bueno, nos contratan a nosotros a hacer auditorías en su nombre como expertos en la materia. Y luego al final, pues bueno, estos resultados que se encuentra de cada hotel, estos informes de auditoría, incluso estas recomendaciones de cosas que se pueden mejorar para aún hacer más seguro la atracción, las instalaciones, se les comparte con los propios hoteles, se les hace recomendaciones, se les explica, se les insta en la medida de lo posible pues a solventar las posibles no conformidades que haya para que sea una atracción, una instalación impoluta, perfecta y totalmente segura. Entonces, y para Y nosotros, sí, todo perdón. lo que estamos hablando de precisamente seguridad y todo esto, ¿dentro de la norma se hace algún tipo de distinción en lo que se podría considerar un spa? ¿O el spa tiene una norma aparte? Porque entiendo que todo lo que se refiere a resbaladicidad y a todo este tema de barandillas y todo esto es común, es un tema arquitectónico, y que, oye, pues si hay que cumplir, pues como ocurre actualmente en España, hay un código técnico de la edificación que Uh-huh, afecta a todo, uh-huh. y entonces eso es irrefutable. Pero, por ejemplo, cuando se habla de los spas, ¿se consideran también como si fueran piscinas públicas? ¿Se considera como si fuera la piscina del hotel? ¿O tiene una consideración aparte y entonces ahí pues puedes poner otro tipo de pavimentos, otro tipo de escaleras, otras dimensiones? ¿O se considera como si fuera una piscina más? Es un tema un poco, mm, no delicado, pero que está como todo en otro limbo, ¿no? Que decimos, porque si pensamos en un spa como un jacuzzi, por ejemplo, casi tiene su propia normativa, ¿no? A nivel del producto, como es un jacuzzi, el tipo que está en la habitación de un hotel o lo que sea. Si pensamos en un spa como el sitio que está en una zona indoor que tú accedes con una, yo qué sé, una sauna, un baño turco, no soy nada especialista, pero un baño turco y el hidromasaje y todas estas cosas, tiene la suya propia, aunque sí que a nivel de calidad de agua, higiénico-sanitario, sí que tiene que cumplir, pero más a nivel de diseño tiene la suya propia. Pero ¿qué pasa con las piscinas de hotel que se pueden considerar de hidromasaje? Ahí sí que entramos en el terreno de la piscina, pura y dura, ¿no? Entonces, al final,
depende de cómo se considere la instalación, tendrá unos requisitos u otros. Y a veces ahí se hace un poquito de trampa, pero bueno. Sí, pero al final es difícil si no está claramente definido, pues es un Claro. poco lo que hablábamos antes, ¿no? Esto pertenece a este ámbito, pertenece a este otro, y al final de lo que se trata, bueno, un poco se entiende siempre de tener el sentido común lo más despierto posible, pero siempre puede haber estas dudas que surjan, ¿no? De, oye, pues si este producto se puede echar, si ya, pero es que esto es un spa y entonces es diferente, o si la iluminación tiene que ser la suficiente o no, porque eso ocurre muchas veces, ¿no? Dices, oye, Una en de un las cosas spa. más críticas en spa es el agua caliente. Siempre, siempre, siempre. Siempre para mí son las cosas que marca más la diferencia entre una piscina y un spa desde un punto de vista más generalista, ¿no? Desde un punto más de visión global. Y hablamos de agua caliente precisamente por Legionela, ¿no? Porque es una de las cosas que me consta que en hoteles, bueno, se hace mucha prevención, se trata con mucho cuidado y hay empresas especializadas precisamente en ello, porque claro, cuando hablamos de una zona acuática de niños o un parque acuático y demás, estamos hablando de agua fría, agua del tiempo, agua fría. Estamos con fría, sí, porque cuando estás en verano no te apetece agua caliente, ¿no? Te apetece el agua fría. Agua fría, estamos hablando de gota, o sea, no hay pulverización de agua, no hay una serie de cosas. Y luego aparte estamos hablando de un tratamiento pues, con químicos y cloración salina, con lo que corresponda. Claro, cuando entramos en el terreno del spa, agua caliente se dispara o aumenta bueno, las medidas que hay que tomar para poder evitar posibles problemas más relacionados con lo que te estoy contando ahora, ¿no? Con Legionela, que no es mi campo de expertise, ni mucho menos, pero bueno, sí que me consta que por eso las diferencias en normativa que pueda haber y las diferencias en la prevención y en las medidas de precaución, pues van por ese sentido también. Sí, también se entiende que, oye, pues a lo mejor en un spa hay una normativa operativa, como decíamos antes, la gente no sale corriendo y se tira de cabeza a la piscina, por ejemplo, ¿no? Y cosas así, o utiliza, se suben unos encima de otros ahí a hombros y saltar al agua, o cosas de estas, ¿no? Sí. Se entiende que en el spa normalmente no se tiene ese comportamiento, pero supongo que tendrá que haber algún tipo de refrendo normativo para poder decirle a las personas que eventualmente pudieran comportarse así, decir, oye, estaros quietos o mejor pues hacer este tipo de cosas en algún lugar que sea más seguro o directamente no las hagáis. Pensaros un poquito mejor en vuestra propia seguridad y volver más enteros a casa, ¿no? Que hacer este tipo de Y es cosas. que con esto vuelvo al punto de partida tuyo, ¿no? Me recuerdo que hemos empezado la charla, hablabas de sentido común, ¿no? Es la primera frase que has dicho, sentido común. Es que te lo digo ahora también, sentido común. Y esto va un poco también, y vuelvo también al principio, la importancia que tiene los protocolos operativos de gestión del parque acuático, la piscina o lo que corresponda por parte del operador, porque la propia normativa en un apartado te dice que si después de hacer la operación de una atracción tú ves ciertos riesgos que no estaban contemplados originalmente por el fabricante o que no los podíamos prever, pero surgen por el motivo que sea, tú tienes que aplicar medidas incluso que vayan más allá de la normativa. Es decir, la propia normativa insta a los operadores a que si ven cosas que están sucediendo por X factor, que se introduzcan en los manuales operativos medidas restrictivas. Ejemplo, yo siempre digo la misma, es el ejemplo más claro. Un fabricante puede hacer un tobogán y puede decir, oye, una persona tiene que medir menos de o más de y tiene que pesar menos de 100 kilos. ¿Por qué? Porque si pesa más de 100 kilos, por la variable física de deslizamiento de aceleración puede coger demasiada velocidad o por el motivo que sea. Pero yo he visto a veces que hay hoteles que me dicen, mira, Javier, es que a partir de los 85 o a partir de los 90 kilos son balas. Estos señores, generalmente señores, yo peso casi también por ahí, ¿no? 80 y pico, yo soy un chico muy alto. Pero al final dices que es que son balas, ¿no? Hay gente, tengo clientes que es que un cliente de 100 kilos me mete aquí y no. Entonces, ¿qué hacen? Reducen ellos mismos a lo mejor porque se han dado cuenta que reduciendo 5 kilitos, 10 kilitos a los estándares máximos están consiguiendo reducir el número de accidentes, ¿no? Entonces, la propia Esa norma... picaresca, ¿no? De la gente que a lo mejor en vez de dejarse caer por el tobogán, salta Bueno, para caer más en vertical y entonces tener más velocidad, este tipo de cosas, ¿no? Que al ahí final son nos metemos, comportamientos. ahí ya nos metemos en el trabajo del equipo de salvamento, de socorrismo o de monitorización, ¿no? Al final, eso está muy protocolizado y es súper importante, y siempre digo lo mismo, a nivel para prevenir accidentes en toboganes es fundamental, por supuesto, que esté bien diseñado, por supuesto, pero la labor que tienen los socorristas que vemos que están dando indicaciones, ¿no? Los que están arriba del todo de la plataforma, es extrema.
Es decir, yo siempre digo lo mismo, esas personas tienen una labor de explicar en 10 segundos a ese usuario cómo tiene que deslizarse de una forma segura y llevar un control un poco de que no se tiren 2 usuarios a la vez o que no haya esa serie de cosas. A veces tenemos, el común de la gente puede tener esa sensación de, no, es que estos son socorristas, están ahí sentados bajo una sombrilla con gafas de sol y mirando. No. Tienen que tener un trabajo muy activo, tanto los que están arriba con lo que te digo, y en el parte de piscinas, lo mismo. Yo he visto vídeos y bueno, me consta también, hay una serie de puntos ocultos, oscuros, ciegos, dentro de la piscina, yo veo vídeos y te digo, mira, ahí hay una persona en el fondo de la piscina. Y dices, es imposible, y estás a 1 metro de la piscina. Y efectivamente, hay una sombra, hay cualquier cosa y no se ve. Entonces, la función que tienen tan extrema y tan importante los equipos de socorrismo dentro de los resorts es crítica, ¿no? Para un buen funcionamiento, una buena prevención y que no suceda nada. Bueno, en España, aquellos que nos escuchen, sobre todo desde América, hay una expresión que sería ya fuera de lo que es el sentido común, para que nos entendáis de lo que estamos hablando. Hay una expresión que es una adaptación entre inglés y castellano, que es balconing, que se ha regularizado porque hay tradicionalmente algunos turistas que al llegar a su hotel pues salen al balcón de la habitación y desde ahí saltan a la piscina. Y entonces, pues claro, ¿eso qué normativa tiene o qué regulación tiene? Pues ninguna, porque oye, si tú estás en una situación ya que el sentido común no existe para ti y que lo que estás haciendo pues es básicamente autolesionarte porque sí, ya sea porque quieres quedar como muy valiente o ya sea porque tu estado anímico en ese momento o de embriaguez o como lo queramos llamar, pues te supere. Pues claro, si tú saltas desde el balcón de la 5ª planta y, oye, pues o caes dentro del agua y te lesionas porque caes mal, o en algunos casos, que son los peores, caen fuera del agua y ya eso pues puede ser terrible, pues llegamos a un punto de falta de sentido común que ha llegado a extenderse en algunas situaciones, sobre todo en algunas zonas y con algunos tipos de turista, que se estableció este término de balconing, como decir, bueno, pues que no tiene ningún sentido saltar desde el balcón a la piscina, pues ¿qué esperas que pase? Pueden pasar varias cosas y ninguna es buena. O sea, no tiene sentido ninguno. Entonces sí que es verdad que uno muchas veces piensa que el sentido común va a guiar las cosas, pero también hay que tener un refrendo, digamos, legal, normativo, operativo, que no confíe tanto en el sentido común, porque muchas veces, o a lo mejor no muchas, pero sí que un cierto número de veces, pues puede aparecer alguien cuyo comportamiento diste mucho de este sentido común. Yo creo que el balconing es como un ejemplo claro, ¿no te parece a ti, Javier? Sí. Al final, el riesgo cero es que el accidente cero es imposible conseguirlo. Es imposible. Y lo que estábamos comentando, y si tienes una persona que se quiere lesionar o que quiere poner en riesgo su vida, es que tú imagínate, una persona se tira por un tobogán y se pone de pie. Pues chicos, si te caes, es que te has puesto de pie en un tobogán. Claro. Es que luego no puedes decir, es que me he tenido un accidente. Pues poco te pasa, ¿no? Y eso nos pasa con otras muchas cosas. Entonces, al final nosotros, desde el punto de vista del operador, ¿no? Desde el punto de vista del hotelero o el profesional del campo, es, mira, sigue normativa, garantiza que la cumples, ten unos protocolos bien establecidos de cómo tiene que operar toda la gente de tu parque. Y si más allá de ahí ya tienes una persona que está haciendo la negligencia, nadie te va a poder achacar a ti nada, ¿no? Pues igual que el balcón. Es que la barandilla es muy baja. Bueno, chicos. Todavía habrá alguien que diga eso, sí. Es que seguro que hay gente que dice, es que la barandilla está muy baja. Si es que le ha puesto 1,20. Digo, ¿qué más quieres? Y que casi no ves el mar ya con esta barandilla tan alta, ¿no? Con los toboganes igual. Es decir, si tú estás para deslizarte y lo que tú decías, saltas y te tiras para coger más velocidad, es que tú le has puesto un cartel de según una señalética que dice, este tobogán te tienes que tirar tumbado, boca arriba, tumbado y no te puedes mover tumbado. Tienes el socorrista, en este caso el operador, le está diciendo, oye, tírate tumbado y en mitad camino no se tira tumbado, pues es lo que hay. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho muchas veces peritajes de accidentes, no peritaje del producto, o sea, de la atracción, sino, oye, ¿qué ha pasado? Nos han pedido a nosotros, a nivel judicial, ayúdame a identificar qué ha pasado. Y a veces que hemos llegado a una conclusión de decir, es que hay un mal uso por parte del usuario. Ya está. Es que no hay más. Y porque, aparte de nosotros por verlo, es porque hay unas cámaras de videovigilancia, ¿no? Que cada vez se están poniendo mucho más en las zonas de toboganes, precisamente para ver los recorridos de deslizamiento.
y cuando yo veo esa cámara y digo, mira, es que aquí este señor se ha puesto de pie. Ya está. ¿Qué ha Es un pasado? Eso. poco, aquellos que siguen el podcast desde hace ya muchos años, me habrán oído decir muchas veces, en el ámbito de la limpieza, siempre digo que para que un espacio esté limpio, como pueda ser la habitación de un hotel, tienen que darse 3 características. Y es que esté bien diseñado, que se hayan utilizado bien los materiales y que las formas faciliten la limpieza, que haya un buen servicio de limpieza como segundo punto, y tercero, el comportamiento de las personas. Si alguien quiere que su habitación esté sucia, lo va a conseguir, por muy bueno que sea el diseño y por muy bueno que sea el servicio de limpieza. En este caso es lo mismo. Si alguien se pone a la labor de arriesgarse más de la cuenta, al final llega un momento en el que la única opción que hay es expulsarle y decir, oye, pues si tu comportamiento está indicando que al final pues vas a tener un problema y vas a generar un problema para los demás, pues entonces lo mejor es que no puedas pasar. Es como ocurre esta, no sé qué opinas tú, esta disyuntiva que hay muchas veces la discusión en los parques de atracciones o en los parques también acuáticos, cuando la restricción de uso de las atracciones pueda ser por altura o por edad, ¿no? Que muchas veces dice, bueno, pero es que a lo mejor un chaval no tiene la estatura, pero es más responsable. Y ya, pero es que si no tiene la altura mínima, pues no puede subir a la atracción porque es un tema físico de que a lo mejor pues se vaya a colar por algún sitio o que pues se vaya, como decíamos antes, salir volando a lo mejor, ¿no? En algún bache o lo que sea y pueda caer fuera o que la barandilla pues se pueda colar por debajo, que el cinturón de seguridad no le pueda sujetar bien por mucho que su carácter sea el de agarrarse fuertemente, ¿no? Uh-huh. Al final hay que apostar por alguna de las cuestiones, o por la edad, o por la altura, o por el peso, o por lo que sea, para intentar garantizar que la gente que sube esa atracción, si se comporta de una manera medianamente normal, pues no tenga el menor riesgo posible, a ser posible, pues, cero, ¿no? O sea, que es algo que también merece la pena decir, porque es que este trabajo vuestro está muy imbricado entre lo que es el diseño y la tecnología y las personas. Ahí hay una interacción enorme y, como decíamos antes, dará lugar al anecdotario y dará lugar a que por mucho que uno pues intente ir previendo las cosas, la experiencia es algo insustituible y aprender de lo que haya ocurrido en otros sitios. Al principio del programa dijimos vuestros datos de contacto, Uh-huh. era de FanLab, si mal no recuerdo. Sí. Para que os puedan encontrar. Dejaremos evidentemente un enlace en las notas del programa. Hay tantísimo de lo que hablar en este ámbito que un episodio desde luego no da para poder hablar de todo ello, así que emplazaremos a Javier para otro episodio en el futuro y si, como decimos siempre, le damos la bienvenida por primera vez al podcast y si le cuadra, le apetece, si le encaja en horario, calendario y tiene ganas de venir otra vez a hablar con nosotros, desde luego le tendremos por aquí. Haremos también algún tipo de actividad adicional para que aquellos que nos seguís podáis pues saber más de esto y que podáis valeros del saber de Javier para por lo menos saber que existen estas normativas y que no es todo tan a vuestro, digamos, buen entender, sino que existen refrendos, existen números, existe una experiencia de la que te puedes valer y saber que, bueno, pues a ver, ¿cómo tiene que ser esto de ancho, de profundo o esto resbala mucho o poco? Pues a veces tiene números y esos números están en norma y además te evitas estos problemas de seguros que puedan ocurrir en caso de haber algún accidente, no necesariamente especialmente grave, pero sí que, bueno, pues que pudieras saber más claramente lo que te cubre o en qué estás cubierto y en qué no. O sea que hoy, vamos, como siempre, yo me lo he pasado estupendamente porque es que hay cantidad, o sea, podemos estar preguntándole aquí curiosidades a Javier como si fuera un examen, que no se trata de eso, ¿no? Se trata de un poquito ver que existe esa norma. Y oye, Javier, pues espero que en otra ocasión pues te apetezca volver a estar por aquí si te lo has pasado suficientemente bien. Aquellos que estéis escuchando el episodio ya editado, pues espero que no hayáis notado que ha habido diferentes incidencias técnicas a lo largo de la grabación, que espero que hayan quedado suficientemente disimuladas con la edición, pero nuestro invitado de hoy ha tenido una paciencia y una buena predisposición que hay que agradecer adicionalmente por esa paciencia de estos problemas técnicos que hemos tenido y que ha guardado aquí con el mejor de los caracteres para que vosotros podáis seguir disfrutando de esta sapiencia que tiene encima y que ha estado dispuesto a compartir con nosotros. Así que, Javier, muchísimas gracias. Espero que te lo hayas pasado bien a pesar de estas incidencias. Yo me encantadísimo, se me ha hecho súper corto. Como decías, podría estar 2 horas más aquí contando mis batallitas y nada, y agradecerte la invitación, que ha sido un auténtico placer.
que espero que hayamos aportado un poquito de luz de un tema que es bastante nicho, ¿no? Que aunque todos en los hoteles tenemos piscinas, tenemos parque acuático, la mayoría, menos los urbanos, ¿no? Pero todo lo que es un hotel vacacional tenemos este tipo de instalaciones, pero a veces no sabemos, ¿no? Que tú decías que existe esta norma, que existen empresas incluso que nos dedicamos al campo y en el sector de la hospitalidad es tan absolutamente interesante y grande y abarca tantos ámbitos que todos tenemos cabida. Así que muchísimas gracias por invitarme. Pues a todos los que estáis al otro lado, hasta el próximo episodio.